Hola a todos jóvenes, bienvenidos a su programa favorito número 1 de la televisión nacional, internacional, ¿qué digo yo? El show de Ramoncita. Ramoncita viene a acompañarme a la obra de la remodelación del desdoblamiento de los departamentos que vamos a hacer aquí en la ciudad de Guadalajara, jóvenes. Vamos a ver si aquí está todavía el Pecas. ¡Pecas! Ah, ya vi que sí. ¡Qué burro! ¡Póngale cero! Pónganse el meme de póngale cero, por favor. ¿Qué hola, Daniel? ¿Qué andas haciendo por estos barrios? Andamos, mire. Qué gusto verte acá. A ver, Daniel, ¿qué andan haciendo? No, pues ahorita aquí estamos sacando el escombro y esperando mañana viene el camión para llevarse el viaje con toda esta madera también. Ya ven que estamos en la excavación de las zapatas. Ah, muy los bien. micropilotes. Esta es la primera remodelación en la que estás trabajando. En Olivos, ahí con Manuel y aquí. Pero remodelación, digo yo. Aquí. ¿Aquí? Sí. ¿Y cómo ves? ¿Te imaginabas cómo era el proceso? No, ya hasta que llegamos aquí ya conocimos y ya empezamos a ver cómo se iba a hacer. Ya fue cuando uno se va dando idea. Entonces, a ver, si le quieres describir a las personas que van a remodelar su casa, ¿cuáles dirías que son los primeros pasos, así en orden? Pues sería primero contactar al arquitecto. Sabes muy bien. Contactarlo y ya saber bien el presupuesto, qué es lo que tiene, para Eso. ver y también bien centrados en cuál es su idea de Necesidad. su necesidad de cómo modificar a conveniencia, pues. Qué bien lo dijiste, ¿eh? Primero contactar al especialista, que en Sí. este caso es el arquitecto. El arquitecto. Número 2, Ya presupuesto. presupuesto. Ese es el número 2. Sí, Lo primero que tiene que hacer la gente cuando se siente con el profesional es, señor profesional, traigo 5, traigo 10, traigo Sí. 15. Y luego la tercera, la necesidad. necesito esto, tantas recámaras, tantos baños, salas, y así ya Y- hacer bien el cálculo. Exacto. Entonces, Proyecto. ahí lo que va a hacer el arquitecto, el especialista va a decir, ok, usted trae 500 y quiere 3 recámaras y quiere esto, ok, pues ¿sabe qué? Sí le alcanza, o ¿sabe qué? No le alcanza igualito lo que quiere, pero podemos construir primero esta recámara y luego este baño Sí, y diseñarlo para que quede a futuro este. darle opciones. Exacto. Opciones de cómo poderle ir avanzando y que quede satisfecho. Sí, porque Ah, ¿cuál creerías tú que es el error más común de las personas cuando no van con el especialista y le piden al albañil que les ayude a construir? El albañil les hace rápido un boceto y empiezan a techar luego. ¿Cuál sería el error que crees que pasa ahí? El reforzamiento en cimientos para agarrar todo el peso. Y ya si a futuro van a fincar segunda, tercera planta, pues ya no le va a soportar bien. Entonces ya desde ahí, Entonces ya uno le va a decir, pues ¿sabe qué? Pues yo sí se lo hago, le cobro tanto y ya. Pero nunca le va a explicar de que hay que reforzar zapata, hay que meter castillo, hay que meter un dadito o algo. El otro va a decir, pues está barato, pues rápido lo va a hacer. pero ¿qué va a pasar? Porque luego vamos a llegar al segundo punto que mencionaste, el presupuesto. Cuando el albañil ya está casi colando, de repente le va a decir la señora al cliente, oiga, pues ¿cuánto le falta para Sí. terminarme? Y el albañil, ¿qué le va a decir? No, pues ya poco tiempo, nomás necesito que me dé tanto por semana y ya. Y ahí ya necesito material, necesito esto y ya, ahorita rápido se lo hago. Ya poco, y así se la va a llevar de poco en poco. Hasta que se le acabe el Hasta que- presupuesto, Sí, pero quizá la obra no se ha acabado. sí, puede pasar. Es que ese es el principal peligro a la hora de no contratar un Puede profesional, administrarse bien, no administrarse bien, sí. porque muchas veces ni el propio arquitecto Sí, administra bien, imagínate. salen unos detallitos que no están contemplados, entonces ya es gasto, ya es material, ya más que se necesita, pues ya ahí fuiste sacando del presupuesto ya para ir limitando otras cosas que realmente sí se necesita. Exacto. Por eso, primero profesional y después, Ramoncita, ir
analizando el presupuesto. Sí. Y con el presupuesto ahora sí Ya planificar. hacer ya bien el boceto de lo que se Porque necesita, quizá la cuál gente es. quisiera pues echar toda la casa completa, pero Sí. quizá nomás les alcanza para terminar la mitad. Ujú. Si el profesional les ayuda a diseñar de manera que termines una parte y que pueda quedar a futuro la escalera y la Sí. planta alta, pero ya completamente terminada, con piso, con pintura, Sí, ya con terminado, ya para lámparas, habitarla, ya para justo para habitarla habitarla. bien, ya como dice, a futuro ya seguir levantando la segunda planta. Porque lo más común, no sé si te pasa, Daniel, es que la gente viva en casas en obra gris, Sí, ¿va? sí, hay Casas en mucho, obra negra, mucho que sí. que pues es que calcularon mal Ya. y mejor hicieron casi todo el cascarón, Ujú. pero no lo terminaron. Sí, Ah, si no se termina y así, ay, la escuela en jarro, y ya después, y el después, y el después, y ya se va haciendo cosita que se acumula más y ya es más imposible de poderlo lograr. no, no, porque además ya no saben ni por dónde seguir. Sí, Como ya la construcción que levantaron está llena de errores, sí, ya les da miedo se seguir. va a hacer detallito y ya va a solucionar detalles y ya no va a avanzar nada. No. Ya Entonces, cuando quiera avanzar, vuelve otra vez al detalle. y ahí es cuando empiezas a gastar de más Sí, y de más y de más por no haber invertido ujú, 20 desde el mil principio. pesos, ¿sabes? 30 mil pesos. Hay arquitectos recién egresados que te cobran 10 mil pesos por un plano, Sí, ¿sabes? Hay arquitectos sí. recién egresados que hasta ni te cobran, nomás por tener ya un Sí, proyecto pues que ya ir puedan haciendo ver. su práctica y todo, darse a Ajá. conocer y de ahí mero va recomendación, ya va creciendo también. Por eso recomiendas a las personas que se acerquen a las universidades, Sí, que si van a construir, acérquense a las universidades. Oigan, traigo este proyecto, no traigo mucho capital. ¿Tendrás algún ahí practicante que, alguien que quiera hacer su servicio sí, social en nuestro diseño? Y el diseño que les haga cualquier estudiante de arquitectura va a ser mejor que el que les sí, haga un albañil que no sí, tenga experiencia de sí, diseño. sí, porque muchos le pueden decir, yo sí sé, yo sé, y al último salen más detalles y es donde ya no se alcanzó con el presupuesto. Y ahí les quedó. Y aparte, acabo de revisar una casa, tengo un alumno albañil que le mando un saludo, que, que le llegó una clienta con una casa ya estaba cimbrando la losa Ujú. y le enseñó el plano que le hizo el albañil y un montón de espacio, una casa muy grande, pero muy sobrada, muy desperdiciada, Espaciamiento desperdiciado. pasillos de 3 metros por 6 metros. Mm. Imagínate un pasillo de 3 metros por 6 metros. No, pues no, una buena recámara. Una re- Sí, y ahí, y la señora no quiso pagar al albañil 15 mil pesos porque le arreglara el plan. Prefirió seguir construyendo sí. en, No, en lo ya malo. va. No, sí, ya no sé, no hay confianza, pues, para seguirle echando más. Es muy peligroso. Y a ver qué está pasando aquí. Ramoncita, yo creo que te quedas afuera, ¿va? Sí, tú aquí Ujú. te quedas. ¿Cómo ves, Pecas, que vino Monchita? Pero no creo que se meta. No, Ramoncita. Bueno, que los perritos no son tontos, ¿va? Pero, No, pero aquí por arriba la pasamos. oye, pues estamos buscando el tesoro de Tenochtitlan, ¿o qué? No que, ¿sabes qué? Estaba viendo que están bien colgadas las vigas aquí ahora. Están colgadas hacia abajo las vigas. ¿Cuánto habíamos dicho, Jaro? ¿5 o 6? Sí. 6 centímetros. ¿En el centro de la losa o qué? Simón. ¿Tanto? Ahí, Pues ahí sí. se ve, mira. Ahí, Aquí, sí. Esas pues son las que están más largas, estas. pero 5 centímetros se me hace 5 mucho, o ¿no? 6, ¿verdad? Sí. 6. 6 centímetros. Simón. Pues quizá con un poquito de suerte, quitándoles el tirol ese, sea menos, ¿no? ¿O no? El tirol. Sí, sí, el recubrimiento ese, la pasta. Pues no creo. Porque tanto le puedes quitar con la tiroleada. ¿Tanto se les habrá colgado? O Sí, pues que ya están viejas. sea, ¿tú crees que ya estén flexionando? Y digo que sí. Es que haz de cuenta, pues ya lo que bajó, bajó, pero quién sabe, ya pues, con el tiempo más. Y con la carga de arriba que le eches más. Quién sabe, se cuelga un poquito más. Ok, vamos a traer al ingeniero, ¿verdad? Para que le eche un ojo Sí, y que nos diga también, ¿verdad? Vamos a revisarlo. Si esa es sí. una buena anotación. Porque mira, si quieres, vámonos checando. A ver, Trate la manguera, Dani. Vente, Jaro. Ramosita, ahí te quedaste. ¡La Monchis!
Te trajiste a la Monchis a que conozca nuevos terrenos. Pero ¿no crees que se haya flexionado cuando empezamos a No, excavar? eso ya estaba, ¿Seguro? Simón. No, hasta aquí no, esto no tiene nada que ver, no, desde cuando andábamos aquí, yo las voladas las guaché. Y cuando tenía el piso le medí. No, pues sí, son como 6 fierros lo que está colgada. ¿Y Jera lo vio? No, ya se habían ido yo cuando la chequé. Ya se habían ido ustedes también. Ya se habían ido todos, pues. Cuando el chequé con la cinta. Estaba el piso, todavía estaba el piso. Pues estas son las más largas, pues. Y luego también vi ahí unas cosas de que vas a tener que meter otras traves aparte, ¿Por qué? porque no coinciden las traves que están marcadas en el plano, no consiguen con las donde van las sentadas las vigas. Ahorita lo vemos. ¿En qué sentido? En es que haz de cuenta de todas estas vigas, estas vigas todas están así, estas y de esa recámara, pero de ahí para allá ya están así, ¿Ok? ya están así atravesadas y las vigas pasan pues de donde está el centro de las vigas. Eso ya lo vimos con Paco, el otro día que no Paco, ¿cuándo fue? ¿El lunes o martes? Ujú. Aquí andaba Paco y Martín y les dije, pues, a ver, vamos checando eso. Pero ya dijo Paco, ahí después con el tiempo se va, digo, no, pues es que eso de una vez, para que Ujú. ellos Sí. vean dónde si se va. Y si no podemos recorrer las traves no las puede recorrer porque el calculista te las puso ahí. Ya no tenemos piso, jóvenes. Estas son, no, es que estas son las vicisitudes de remodelar, ¿va? Siempre salen situaciones imprevistas. A ver. ¿Y toda esta arena es la que trajeron? No, esta arena la que estamos sacando de Es la que está excavación. saliendo. Es Se- pura arena amarilla. es tierra revuelta con jal. Ok. Más que la estamos aguardando para luego rellenar, Ajá. para luego rellenar la zapata y eso. Ok. Mira, Ujú. ¿Esta? estas traves son de allá de la cochera. Sí. Estas son del muro que Esta es la del los límite muros, del departamento de arriba. Este es el este es el pasillo. pasillo. Esta es la escalera. Y esta trave es la que te digo que no coincide, porque este muro, Aquí ahí, no hay muro. no, pero están las vigas. Viene siendo casi el 8 que no es que se recorrió. Digo, si hay vigas hay que quitarlas. Hay que quitarlas para amarrar la trave. Aquí no, porque las vigas están así. Aquí nomás sienta la pura bóveda. Por eso, o sea, lo que tú dices es que por aquí pasa una viga. No, aquí está el muro, el que se va a demoler. Ah, ok. ¿Sí? Aquí está el muro que se va a demoler, el que viene siendo era el eje 8 antes, Ok. que el eje se recorrió, que viene siendo acá era. Ujú. Y el eje estaba aquí, era este. A ver, ponme el plano actual. Ponme los dos. Ese está bien. Pero lo que tú dices es que por aquí viene una viga y por eso no No, es puedes que poner mira, esta. estas vigas van así, En el otro sentido. aquí está era. Ajá. Y como ese muro se va a tumbar, y la viga esta, Descansa en ese muro. no, no Las está que bien, vienen acá. no está, se cuenta que el muro está por aquí así, Ajá. Y aquí tenemos vigas. y aquí tenemos vigas, y esta está también para acá, está. No coinciden pues con los ejes, para que me entiendas. Pero mira, por ejemplo, la viga va así, ¿verdad? Sí, La podemos sentar. pero no da la trave esa. ¿Cómo que no No, da? está más para acá la medida. Si te fijas, esta casi te da, fíjate dónde pasa el eje, el 8, Ah, el 7 y dónde pasa, mira. Los ejes no coinciden con los muros que están ahorita estos. a ver, pero es que no te entiendo, Pegas. O sea, lo que tú dices es que cuando quitemos el muro, El muro no va a ir la trave. no va la trave, no, ahí no está la ¿Y trave, quién lo va a cargar, verdad? sí, y la trave está más acá, Sí, la trave está más acá. y Ah, acá está, este está igual, y el otro está igual. Estos 3 muros, haz de cuenta que en estos 3 muros sientan las vigas. En estos 3 sí, sí, sí. O sea, vamos a tener que meter otra trave en en donde quitemos muros. en lo que tenemos los muros. En este que viene siendo 3 Pero muros, se me hace raro que ellos no lo hayan considerado. ¿O será que aquí ellos tenían marcado el muro? Y aquí también, ¿no? ¿Verdad? no, No. A ver, ponme el plano del estado actual. Pues es que eso sería obvio, ¿no? aquí está, mira, No, el estado actual. el O que es de sea, antes, el que había antes, ajá. aquí no está, Está acá en el primero. Este eje 7 que queda aquí, que es el que se demuele. y acá está, aquí está en el muro. Ya. Ok, pues entonces, a ver, pone un color. Márcame los que tenemos que calcular, por favor. Aquí en este, pero va a Ajá. ser, viene siendo en el otro, ¿no?
en el que ande. A los que le faltan traves, o sea, si quieres nomás, márcalos aquí, los que les faltan las traves. Y ahorita nos los llevamos con las medidas al otro. Ajá. Déjame ver, checo. ¿Cómo están las vigas en este, Dani? En este. No, pero en este. Aquí pues esa ahí se queda, ese está Esa ahí bien. se queda. Ese está bien, viene Sí, siendo porque la este. agarra la longitudinal. Viene siendo este. Ajá. No, este da. Este es el lateral. Sí. Y este, Es que tenemos una trave aquí, no traemos en ese sentido. no. A ver, pónmela, Las ponme el otro traves. plano. Las traves. Ajá, el de las traves. A ver, ese sí esto por acá a un lado. Entonces, a ver, marquemos este 7 que está ¿a cuánto? Está 364 más 342. A ver, desde abajo. Está 592 más, no, acá, 259. 259 más 342 más 364, ¿va? Para llegar a ese. Ujú. O sea, está a 965. A ver, préstame un lápiz. Gracias. 965 de aquí. 965. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos 259 más 96 más 107 más .47 más 265 más 178 952, ¿ah? Es esta más 178, sí. Pues es esta, Pecas. Esta es la que está justo arriba de este muro. O sea, coincide. No, porque le checamos cuando andaba aquí Paco y no coincide. Pues aquí dice 965 y es este eje de acá, ¿no? Es este 7. O sea, es que para eso es esta trave, ¿no? Yo creo, es este. Mira otra vez. Son los 952, pues, ¿ah? De este lado. Y aquí están. 259 más .96 más 107 más .47 más 265 más 178 952. O sea, hay una variación ahí de 10 centímetros, pero la trave pues sí parece que mide como unos 40, 50 centímetros de ancho, pues Porque entonces, cuando andábamos aquí checándole, andaba por aquí así. Por aquí así. no, entonces debe haber un error con la medida, con el trazo, porque esa, la función de esa trave es que es justo eso. Y las otras de acá, sí, son también. También, ujú. Sí, ellos siempre, donde quitas muro, pones trave. O sea, eso es la regla, yo creo, de ellos. Porque esta es esta, ¿ah? Sí, Es justo esta, la distancia, ¿no? 1.18 más 1.08, y aquí hay 1.38 más 1.72, 3.10, 3.10, y aquí es 2.08, pues, está como un metro antes. O sea, eso no. sí coincide. A ver, tráeme la cinta. ¿Cuánto dices que da? Desde el frente del No, terreno, de aquí, de este muro, aquí. ¿Cuánto dices que da? de este muro. Ey, No, es que de este muro no tengo la medida. O sea, viene es que la siendo, trave está viene siendo relacionada. Es que esta trave no esta era, está. es esta. Esta medida, es la medida esta. A ver, es que este muro de acá es más adelante. Es el baño, este es el baño, Es este. es el baño. Ajá. Este Ese es, es el que tiene la trave. este es el baño. No, pero Sí. la trave la debe tener este muro. Por eso, pero mira, tú Este, aquí, la que tú me dijiste, la que me marcaste primero es este. este debe dar aquí. Pero a ver, mira, ve, tú me marcaste este. Esa es el muro de aquel lado. Ajá. Entonces, ¿cuál quieres marcar? Y luego sigue la del baño. La del baño. Esa es. Estas dos, ¿no? Y Entonces, estas dos es esta y esta. luego sigue Es, esta. y luego sigue esta, Esta, que es esta de acá, que está agarrando este muro. este muro, güey. Ujú.
¿Cuánto te da la medida de? No, pues ya no da las medidas ahí con ¿da? Sí, no, ya no dan. Sí, por eso te digo, ¿quieres que lo midamos? Vámonos desde afuera, a traernos la medida desde el frente del terreno. No, pues hay mucha tierra. No vas a poder traerla, Ey. ¿no? Pero esos son, pues, o sea, al final de cuentas sí coinciden las traves. O sea, traemos adelante la primera trave es esta no la cuentes. No, esa no. Este es el cerramiento. Esta trave, esta La del pasillo. es la del pasillo de entrada al departamento de arriba. El departamento de abajo es este eje 8, Ajá. ¿va? Este es el eje 8, el departamento de abajo. Entonces, esta TR-104, esta no hay. Ah, no, sí, esta yo creo que va a ser la de este muro que se quitó. ¿Ah? Que viene siendo la del 8, donde estaba antes la del 8. 592, fíjate, vamos a ver si da. 592. 259 más .96 más 107 más .47, 509. Fíjate, 509. Y todavía nos hacen falta 90 centímetros. Y vamos en este eje 8. ¿Te fijas? Ujú. Ahí te da. O sea, esta es la de esta. En la pura orilla por ahí va a quedar. Pero esta, pues esta la tenemos que alinear. Tenemos que alinearla para que dé esta. La siguiente, esta, pues es esta, ¿va? Dijimos. ¿Verdad? Es esta. La de la recámara. Ajá. Esta es la de la recámara. Y esta es esta de este La muro. del baño. La de este muro, ajá, del baño. No, la del baño. Esta es la. Sí, Esta y esta es. Haz de cuenta que este es el baño. ese es el baño. Y ¿Verdad? el baño son estas dos. Ajá. Órale. Sí, estas son las dos del baño y esta es la de este muro de acá La atrás de de ti. este. Ujú. Viene siendo pues, este. Sí, sí, sí. Por eso es ancha también, ¿va? Eh. Porque va a agarrar ahí esos dos. Entonces, pues lo único que vamos a hacer es, si vemos que no nos da, hay que, Recorrerla. ajá, hay que recorrerla o ensancharla poquito, pues, ¿ah? Para que dé. Sí, porque haz de cuenta que aquí en estos, agarra las dos vigas, agárralas de aquel lado y las de Ajá. este lado. Ok, entonces, Y este igual, agárralas de aquel lado y agárralas de este lado. sí, Agarra doble viga, pues doble peso. sí, sí, sí. Pues mira, lo que sí hay que hacer es que hay que ver cuánto mide esa trave y hay que ver si le decimos al ingeniero que las crezca, para que agarre y que se sienten las dos en la trave bien. Porque esas traves son estas. Son la TR-104, 105, 103, 102. De la 101 a la 105 son estas. Fíjate, 45 centímetros de ancho. Esta es la más chiquita, de 20, de 40, de 40. Y te fijas, son delgadas. Sí. O sea, tienen tres varillas de 3 octavos abajo y 3 varillas de media arriba. O sea, no están tan reforzadas. Esta 101 trae nomás dos, pero dos de 4. ¿Ah? 2 de media y 2 de media arriba. Entonces, pues yo creo que las podemos hasta reforzar nosotros, ¿va? Metiéndole, si vemos que crece 20 centímetros más, pues le metemos una al centro, ¿ah? De las mismas. No le veo tema. Lo que sí también, pues es que hay que revisar bien el trazo, pues, ¿ah? Sí. El trazo de abajo, ¿sí lo checaron bien, el de Sí. las zapatas? Sí. Ok. Sí, está bien checado. Nomás también estaba viendo que aquí en el eje ¿dónde está el otro plano? A ver. En el 8. En el nuevo, el El 8, nuevo. el 8 es este. Aquí. No tiene castillo aquí. No marca castillo. Es que tampoco lo marca acá, Pecas. No, tampoco. Es que son los muros existentes, ¿va? Sí. No, pues no le pongo. ¿Nomás ha ido a pura zapata o qué? Pero para esta mocheta, Pero esta es que aquí no hay mocheta. ¿qué es eso entonces? ¿Qué marca ese? ¿Qué es esto? Mira, no hay mocheta, no hay mocheta, Ah, no hay mocheta. En el muro, esta es planta de cimentación. ¿Dónde está la planta baja? Muros de planta baja. ¿Te fijas? No hay muro. ujú. O sea, eso que está marcando nomás es la zapata de SK1. Es la pura zapata de SK1. Este MCE, muro de concreto, va a ser un error.
Muro de concreto, muro de concreto, muro de concreto. Porque también aquí te marca de esta mocheta de aquí es muro No, de concreto. este Es muro sí, de concreto este. este sí. Nomás que, lo vamos a poner corrido, nomás de aquí para acá se lo vamos a poner abajo del cimiento para que haga cuerpo todo. Okey, abajo del Aba cimiento de la parrilla, Si no, sí, pues, como es ¿cómo se llama? Un micropilote. No, un cancel que lleva ahí, este pedazo. No, no es un cancel, esta es una ventana. Sí, por eso nomás le vamos a poner muro corrido de la cimentación para abajo. O sea, pero esa ventana es alta, ¿eh? Sí, Haz de cuenta que sí, esta es la es escalera. que haz de cuenta que de aquí para acá se lo vamos a poner a la altura del piso terminado el muro colado. Ajá, Y ya de aquí para acá, pues sí, ese sí sale hasta arriba, levantas el muro para que le normal. salga todo parejo, pues. Ah, está muy bien eso. Que se conecte, pues. Sí, Okey. Sí, eso está muy bien. Okey. para que no quede suelto, pues, ahí. Sí, no, no, está perfecto. Ese MCE es el que me llamó la atención. Va a ser un error que tienen ahí los del cálculo. Aquí no viene detalle, ¿verdad? MC1. No, yo creo que ese se les fue. Sí, porque no marca nada ahí. No, y no hay ni MC, o al menos no lo he encontrado. ¿Ya viste el detalle? Micropilote, parrilla, nivelación, cadena, ¿va? Ujú. Y lleva varilla ¿Qué? del micropilote hacia el muro, ¿no va? Sí. Sí, Sí, Varilla del 6. sube varilla del 6 por la nivelación. En los castillos, pues, va, sí, acá. sí. Varilla del 6, varilla, micropilote es ¿de qué varilla es? Del 3, ¿no? Normalmente son del 3, pero aquí no dice. Varilla MP01. del 6. Ah, aquí está, tienes razón. Varilla del 6. Está grande. Es un varillo. Entonces esa varilla del 6 es la que tiene que subir con gancho a la parrilla, ¿no? Sí. Okey, bien visto, Daniel. Pero no lo veo, no veo ese detalle de MC. Se les fue ahí. MC, MC, MC. Bueno, Será entonces como nomás para reforzar el muro o qué, puede ser, ¿verdad? Porque ahí pues, se habla de está abajo. Si fuera refuerzo, pues, tuviera algo para arriba también para reforzar el muro. ujú. Sí, 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 hay que ver. Está Cimen abajo, nomás refuerza abajo, para arriba no. Por ejemplo, CE puede ser cimentación existente, entonces puede ser como un refuerzo nomás para que ayude a reforzar la cimentación. La zapatita que tienes ahí es como crecer la zapatita, ¿va? Puede ser. Hay que hacerla y No, ya pues, ya está, ya está. ya está A ver, ¿cuál descargado. es? Y la otra, Es ¿va? esta, mira, Claro, es esta de aquí. es esta zapata. Y la otra zapata, pues, te la marca de ahí para allá, pero hasta el otro lado del muro. Ajá, Nomás que, pues, ahí no lo hemos cobiado, pues, porque queda el agujero hacia allá. sí, Y, pues, ya es casi el fin de semana, nos va a quedar el agujero. sí. Eso lo vamos a hacer ya que esté todo armado, para ya nomás llegar y colar. Por eso le había dicho a Martín que a ver si podía mandar de uno de allá, Ujú. a Sergio o a Martín, al que sea, ¿Para qué? para que vaya haciendo los pilotes mientras yo voy armando y colando, Okey. porque, pues, son un chingo de pilotes y como casi no rinde el de porque no se llena el vaso, pero sale porque es puro jal. ¿Cuántos están haciendo al día? Pues, ayer hice uno, no lo acabé, acabamos de escarbar y nomás hice uno, que no rinde porque casi no le sacas tierra. Okey. ¿Cuántas de estas máquinas tenemos? Pues, hay 3, Okey. son 3. Y, pues, ahí eso lleva 3, este lleva 3, son 6. O sea, si traemos un ayudante, ¿te sirve? Un ayudante, pues, solamente que le halle, Porque tiene que traer fuerza, ¿va? sí, solamente que le halle, el que le haya bien, para eso es Sergio. Sí, Sergio sabe hacer buenos micropilotes. Y, pues, Okey, yo ya voy a agarrar a uno de ellos también, pues, para que me ayude a armar y eso, cortar varilla y todo, y, pues, el otro va a acabar de escarbar. Lo que falta cueviarle para allá y para acá, y, pues, uno que haga los pilotes, okey. Bueno, yo reviso entonces eso. También si no hablo con Jera, a ver si Jera se puede traer a alguien. porque te digo, aquí lleva 3, ese lleva 3 y este lleva 3. Y no se debilita el bajándole la tierra a la No, cimentación, ¿no? es que está chiquito el pedazo, por eso ese no le cueviamos. Sí, eso ya no le hagas. O ya hasta que esté, como te digo, ya que esté el armado, de volada se tumba y se mete a la parrilla y se cuela. Sí, ya no lo dejes así.
Ok, déjame preguntar. Me ibas a enseñar A sí, ver, suelte lo del la nivel. manguera. Pasó, Ramoncita. Monchis, La Monchi. Pasó, Monchita. ¿no vino Martín o qué? ¿Anda ahí en tu casa? ¿A mi casa? Ajá. Ah, Ramoncita. Ramoncita. préstame el lápiz, ahí lo dejaste en la ¿Te mesa. vas a quedar aquí? ¿Vas a ser perrito de obra? Abraham, Mande. ¿tienes el lápiz ahí? O ahí lo dejaste. Aquí lo traigo. Acá está. Date la cinta, también por ahí está, ira, claro. Ah, es cierto. No sé, más o menos que pase por media viga, ira. Vas a ir hasta acá, ira. Ahí. Así, Dani. Ira. Casi 5 centímetros, Casi 5 centímetros. Ok. ¿verdad? No es tanto, pues. Yo pensé que iban a ser 8. Creo que eso todavía es razonable. No se alcanzan a demoler, o sí, a tomar eso, ¿da? ¿Esas vigas? Ey, porque pues va hasta aquí, el 8 el límite. Eso sí se va a tumbar, Sí, eso se demuele. nomás sería de aquí para acá, Ajá. Y aquí adentro será igual. están igual, sí, Sí baja lo mismo. están igual. Luego se ve que está así, ira. Sí, sí se ve. Sí se ve. Pero esta también se demuele porque es la escalera. Esta sí, Ajá. Esto se demuele porque es la cochera. ¿Cuál es el 9? el 9 Es ese. Hasta ahí llega la escalera. La escalera empieza de no, aquí de aquí para acá, el del 8 empieza la en el escalera, 8. sí, el 8 Ok. empieza. Ahí va, ahí del 8 al 10 es Es el el pasillo pasillo. arriba, Del 8 al 10 es el pasillo. arriba, Ajá. Del 8 para allá es la escalera. del 8 al 10, del 8 al 7 Del 8 al 7. es Entonces, hasta el 7 se demuele. se demuele, Entonces, está bien porque del 7 para allá es el baño. es el baño, Puede ser que tenga un poquito menos, no pasa nada. es el baño ese. Y allá adentro está bien. Sí, pues aquellas están más chicas, aquellas no se ve que estén colgadas. Como está más chico el tramo, ¿Ok? este sí porque está más largo. Ya. Está más largo el tramo, pues. Mide más de la mitad Sí. el terreno, pues lo que tiene de sala. Quién sabe cómo estaban esas viguetas, ¿verdad? Si realmente tenían buena Pues, resistencia. estas vigas casi miden 20 centímetros de altas. ¿Ok? Y Tan las otras que están más chicas miden como 15, ¿da? Que metieron allá Sí, son más chicas, con Emanuel. pero tienen un 15, acero más 15 o resistente. 16, ¿sabes cuánto miden aquellas? Y esos concretos son pretensados, o sea, traen Y más, estas no, estas miden como 20 centímetros de altas. porque no son pretensadas, Eh, yo creo. Ok, entonces todo bien, todo bien. todo bien. Ya yo creo para el lunes llega el material. Material, Ya luego ahora me mandó Martín una copia de lo que se iba a comprar. ok, entonces ya listos. Ya listo, sí, Yo reviso ahí con Mujera para traerte a alguien para que se ponga a ayudarles, sí. para irnos más rápido. Saludos al propietario que nos está viendo. Saludos. Bienvenido a tu remodelación. Ahí va, ahí va. Ahí va. Muchas gracias, equipo. Con mucho cuidado. ¿Qué puedo darles aquí de más de protección? No, pues qué. Bueno, cascos para empezar. Les vamos a tener cascos, chalecos, botas tienen ya, ¿verdad? Sí. Hay que traernos unas mallas de protección, para ponerlas en las orillas de las excavaciones. Pues que, ¿por dónde vas a pasar? Pues yo Si, sé, si las dejas, ¿por dónde montenes les traemos, Pues qué. montenes, Hay unos montañas porque no hay como para pasar ahorita, sí, no pero hay. más bien serían como las de los andamios, ¿verdad? Sí, Unos montenes, pero de los chicos, de los grandotes no, porque los que están allá con manual son de 350 y están ajá, muy grandotes esos. De los chicos, de los de 250, ok, de los hay chicos. que rentar eso. Ok, Sí. me lo pones ahorita en un mensaje. Sale y vale. Se los manda Martín. Te lo mandas a Martín para ya empezar. Sí, Excelente. Ya está. Jóvenes, contáctanos a contacto@cotaparedes.com. Las remodelaciones parecen fáciles, pero no lo son. Así que Eso son detallosas, pues. sí, No es que todo es detalle. Y otra, ¿qué te iba a decir? Yo creo para la hora de la armada de las traves, se va a abultar hacia abajo, la trave. la trave. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que, pues aquí te van a pasar 4 varillas de aquí para abajo, Para que se siente la vigueta en la para que siente trave. las viguetas. Es que primero tienes que poner las que van así, y ya la que va desde aquí hasta allá, ya por arriba de esas, porque las que están así es la que va a cargar esta.
Le vamos a perder ahí 3 centímetros. Se la van a perder, pues, y luego si es varilla de la gruesota, 5. sí, pues que haz de cuenta que primero vas a meter las que van así, y ya la que va de aquí hasta allá, esas ya van a pasar por arriba de esas, porque las que te van así, son las que van a hacer el cuerpo, Ajá. son las que van a cargar, pues, esa grandota. Pero yo creo que sí las podemos levantar, ¿no? ¿O no? No, pues, ¿cuál? No, demoliendo un poco la losa, No, pues, ocupas, truena tronar toda la losa, ¿va? tronarla toda. Para subirla. En ese caso, si la tronarías, mejor ya meterías poliestileno para que fuera más liviano. Sí, pero no conviene nomás para ganar 5 centímetros. No, pues ni modo, pues este departamento le vamos a tener que ganar lo más que se pueda. Sí, porque, pues, de la del 4 la viga, la que lleva ahí las varillas, Ujú. y todas las que van así. Pero unas se van a sentar en las otras, pues no se van a sumar. Sí, todas, es que haz de cuenta que las que vienen así, ya van a quedar a casi a ras de esa, no más abajo para que entre la otra. Es que primero tienes que poner las que van así, y ya la otra pasa por arriba de esas, porque las que van así son las que van a cargar la que va así. Porque si metes primero esa y vas después esa, no, pues no, Sí, no, no se carga igual. no carga igual. Okey. Y como estas sientan en este muro que va a estar todo corrido, en este que empieza desde aquí hasta allá, Ujú. pues ahí sientan todas las que van así. Y pues está bien delgadito en el jarro, mira, Es lo que estoy viendo, ¿va? está bien delgadito, no tiene ni 1 centímetro. Está bien delgado. Pues vamos a hacer lo más que se pueda. Pues sí, Ujú. Ya no podemos bajarle más, ¿verdad? no, ya no, Ya estamos a nivel de calle. No, digo, estamos más arriba, 20 arriba, ¿va? todavía 20. Ujú. Si no llevaras el mochuelo que llevas aquí, sí se podría, pues, pero pues no, tienes que bajarle ahí para que quede el tope. Sí, no, no puede quedar al mismo nivel de la cochera. No, no, Tiene que por ser eso una baja. escala. Ah, está bien. Al Por lo más final. que se pueda ahí, Ujú. Lo más que se pueda ganarle. sí. Empiezan las vicisitudes. Contáctanos a contacto@cotaparedes.com. Visita cotaparedes.com. Cota Paredes, adelante. Les recomiendo que si van a construir, contacten a un profesional, ¿verdad? Si los profesionales aquí nos estamos dando de topes, no me quiero imaginar a la gente sola ahí nomás con su albañil, no, hombre. Sí.